Bien, entonces procedemos a resolver el ejemplo 5.6 de Maguire, Gallagher y Sivan, análisis estructural matricial, en el que tenemos una carga intermedia, es decir, una viga con tres nodos naturales A, B y C, y por lo tanto dos elementos, el elemento AB y el elemento BC, y el elemento AB pues está sometido a una carga de 2 kN por cada metro, una carga uniforme. El segmento AB pues mide 8 metros de longitud, y de hecho aquí falta una carga aplicada de 20 kN en el segmento BC a 2 metros hacia la derecha de el punto B. Entonces tendríamos esta fuerza aplicada de 20 kN, que de hecho ya aquí en el diagrama de equilibrio pues ya la tenemos representada. Y entonces cabría nada más preguntarse cuáles serían los siguientes pasos. Bueno, primero definir los grados de libertad. El elemento AB pues va a tener asociados, ¿verdad?, en los nodos A y B el desplazamiento vertical, ¿verdad?, en el nodo A, B sub A, y la rotación respecto al eje Z, θ sub Z. El nodo B va a tener los grados de libertad B sub B, o sea, desplazamiento vertical en la dirección Y, ¿verdad?, obviamente, y la rotación respecto al eje Z en el punto B, θ sub ZB, y lo mismo el punto C, ¿verdad? B sub C, desplazamiento vertical, y θ sub ZC, rotación respecto al eje Z, en donde el eje Z, por supuesto, es un eje que sale de la pantalla. Y como podemos observar, los grados de libertad libres serían justamente, dado que tenemos dos apoyos simples y un empotramiento en los puntos A, B y C respectivamente, serían grado de libertad libres, θ sub ZA, capacidad de rotación, posibilidad de rotación si hay en el punto A, debido a que es un apoyo simple, θ sub ZB, también es un grado de libertad libre, debido a que hay capacidad de rotación, o permite rotar el tipo de apoyo en B. Y de hecho esos serían los dos únicos grados de libertad libres. Los grados de libertad especificados serían B sub A, B sub B, B sub C y θ sub ZC. Entonces, asociados con los grados de libertad especificados vamos a tener obviamente las reacciones. La reacción en Y en el punto A, la reacción en Y en el punto B, la reacción en Y en el punto C y el momento reactivo en el punto C. Entonces aquí tenemos ya nuestro diagrama de equilibrio, y lo que procedemos a hacer es la construcción de nuestro diagrama con las acciones de extremo fijo. Entonces para el tramo AB aquí tenemos ese diagrama, y para el tramo BC aquí tenemos ese diagrama. ¿Cuáles serían las acciones de extremo fijo? Bueno, para el tramo AB tendríamos la carga de 2 kN sobre cada metro, y por lo tanto esa genera acciones de extremo fijo iguales a estas fuerzas que serían reactivas, ¿verdad?, en la dirección Y, en los puntos A y B, FY sub A con superíndice F y FY sub B con superíndice F, y el momento MZA con superíndice F y el momento MZB con superíndice F. El momento, por supuesto que la fuerza FYA sería, y la fuerza FYB, por supuesto, serían las dos iguales a 2 kN por la luz de la viga de este segmento, más bien, que sería, como habíamos visto, era de 8, ¿verdad?, metros. Entonces sería 2 por 8, 16, dividido 2, 8.
8 kilonewtons sería el valor de FYA y de FYB. Estas dos acciones de extremo fijo del tipo de fuerza vertical, ¿verdad? Y las reacciones de momento MZA con su BNDCF sería los 2 kilonewtons por metro, ¿verdad? Por la longitud elevada al cuadrado, es decir, 8 elevado al cuadrado dividido 12. Eso nos da 10.67 kilonewtons metro para el momento de MZA y menos 10.67 kilonewtons metro para el momento de MZB con superíndice F. La acción de extremo fijo, en realidad, en el punto B tendría este sentido, ¿verdad? A favor del reloj y por lo tanto signo negativo. ¿Qué hay del segmento BC, perdón? Tendríamos la fuerza de 20 kilonewtons aplicada a 2 metros de distancia del apoyo izquierdo o del empotramiento ficticio interno, el empotramiento ficticio que hemos de definir para cada uno de estos segmentos y que es el que nos permite la generación de estas acciones de extremo fijo. Entonces 2 metros desde el punto izquierdo, desde el extremo izquierdo hacia el punto de aplicación de los 20 kilonewtons. Y como eso se calcula es a través de, eso lo podemos ver en las tablas de la figura 5.7, perdón, de la figura 5.5. Vamos a verificar qué figura es exactamente, mejor. Sí, de la figura, de la tabla 5.1. En la tabla 5.1 ahí pueden encontrar los casos para las acciones de extremo fijo. Varios casos para acciones de extremo fijo. Entonces, ahí mismo encontramos que para encontrar FYB en FYB de extremo fijo debido a al tramo, a las cargas intermedias en el tramo BC, sería esto que tenemos aquí, es decir, la carga de 20 kilonewtons multiplicando a esta distancia de aquí para acá elevada al cuadrado, que es 3, más, bueno, de ahí multiplicando a de ahí multiplicando a 3 veces esta distancia, que sería 2, aquí está, más la distancia complementaria, que sería 3, aquí está. Todo eso dividido la distancia total, o más bien la luz total del segmento BC, que es 5 elevado al cubo. Eso nos va a dar 12.96 kilonewtons. Eso sería la fuerza vertical en B de extremo fijo, debida a la carga de 20 kilonewtons. Y la fuerza vertical en C, aquí está computada, sería igual a los 20 kilonewtons, que es la carga puntual, multiplicando a la distancia medida desde el extremo derecho, que sería en este caso la distancia medida desde el extremo izquierdo, sería en este caso, que serían 2, ¿verdad? Elevado al cuadrado más la distancia, otra vez la distancia que tenemos aquí desde el extremo derecho, que sería 2, más 3 veces la distancia desde el extremo izquierdo, que sería 3. Aquí está. Todo eso elevado
dividido, perdón, la longitud total, la luz total de ese segmento elevado al cubo. Eso nos da 7.04 kilonewtons. Entonces ya tenemos que FIB, debido a las acciones de extremo fijo en el segmento BC, sería 12.96 kilonewtons, y FIC por acción de extremo fijo por cargas intermedias en el extremo, perdón, en el elemento BC, en el segmento BC, sería 7.04 kilonewtons. Es decir, ya tenemos estas dos. Ahora faltaría encontrar los momentos MZB y MZC de extremo fijo debido a la aplicación de la carga de 20 kilonewtons en el segmento BC. Entonces, ese momento sería igual a en el momento de la izquierda, en el extremo izquierdo, MZB sería la carga de 20 kilonewtons, la carga puntual, por la distancia desde el extremo derecho hacia el punto de aplicación de la carga, que sería 2, por la distancia desde el extremo izquierdo hacia el punto de aplicación de la carga, que sería 3, esa elevada al cuadrado. Todo eso dividido la longitud total de la viga, perdón, del segmento en este caso, que sería 5 elevada al cuadrado. Eso nos va a dar 14.40 kilonewtons metro. Y de ahí calcularíamos MZC, debido a la acción de extremo fijo de 20 kilonewtons en el segmento BC. Eso sería igual a la carga de 20 kilonewtons multiplicando a la distancia desde el extremo derecho hacia el punto de aplicación de la carga elevada al cuadrado. Esa distancia es 2 metros, ¿verdad? Aquí está, elevada al cuadrado, como dijimos, por la distancia desde el extremo derecho, que sería 3. Todo esto dividido la luz total de ese segmento, que sería 5 elevado al cuadrado. Eso tiene que dar menos 9.60 kilonewtons metro. Menos porque el sentido de hecho es a favor del reloj, el de este momento en C de extremo fijo, ¿verdad? Entonces lo que hay que hacer es encontrar los resultantes. Por ejemplo, tenemos que sumar el momento MZB y MZB este sería debido a la carga de 2 kilonewtons metro en el segmento AB, y este sería debido a la carga de 20 kilonewtons en el segmento BC. Entonces tenemos que sumarlos algebraicamente. Esa suma la estamos ejecutando aquí. Es menos 10.67, que era el que nos había dado debido a la carga de 2 kilonewtons, más 14.40 kilonewtons metro, que es lo que nos había dado debido a la aplicación de los 20 kilonewtons en el segmento BC. Entonces hacemos esta suma porque ambos actúan en el mismo grado de libertad, que es la rotación respecto del eje Z en el punto B, ¿no? Teta sub Z B. En ese grado de libertad es que están actuando estos momentos de extremo fijo, y por lo tanto los vamos a sumar algebraicamente. Bueno, de hecho ya lo hicimos y ya nos resultó que menos 10.67 más 14.40 es 3.73 kilonewtons metro. Y lo mismo había que hacer con la fuerza FIB de extremo fijo debida a la carga de 2 kilonewtons metro en el segmento AB, más la fuerza FIB de extremo fijo en el punto B, por supuesto, debido a la carga de 20 kilonewtons en el segmento BC. Aquí estamos ejecutando dicha sumatoria, es decir, 8 más 12.96 nos da 20.96. Entonces ya tenemos nuestros dos resultados.
para acciones de extremo fijo en el nodo B, en los 2 grados de libertad definidos para ese nodo, que serían asociados con F y B. Tendríamos que al desplazamiento vertical B sub B. Ahí en ese grado de libertad es que actúan estas fuerzas de extremo fijo. Y como habíamos dicho antes, los momentos de extremo fijo MZB actúan en el grado de libertad θ sub Z B, es decir, el giro en el punto B. Entonces, ya teniendo esos resultantes, claro que siempre es bueno formalmente escribir qué grados de libertad son libres y qué grados de libertad son especificados, y qué vectores y qué fuerzas aplicadas pertenecen a las fuerzas aplicadas en los grados de libertad libres, pues su índice F sería ese vector, y qué fuerzas pertenecen, qué fuerzas externas aplicadas en los grados de libertad pertenecen a las fuerzas en los grados de libertad especificados. P su S sería ese vector, que en este caso serían las reacciones en el punto A, en el punto B, en el punto C verticales, y la reacción al momento respecto al eje Z en el punto C también. Es decir, tenemos 4 reacciones, tal y como habíamos dicho, para este problema. Aquí están dichas reacciones. Entonces, ya habiendo formalizado todo esto, lo que se hace es utilizar la matriz de rigidez que ya había sido encontrada, de hecho, para este problema en el capítulo 4. Aquí ya tenemos, y simplemente lo que se hace es hacer uso de ella, y si es necesario ordenar las filas y las columnas de esta matriz de rigidez de tal forma de que primero en las primeras 2 filas tengamos, en las primeras 2 filas y en las primeras 2 columnas, por supuesto, las tengamos asociadas con los grados de libertad libres, que serían θ sub ZA y θ sub ZB. Si es necesario hacerlo, pues lo hacemos. Aquí, haya sido necesario hacerlo o no, simplemente pues ya lo tenemos así hecho. Y entonces, como aquí tenemos a P sub F y aquí tenemos a P sub S, aquí tenemos a delta S y aquí tenemos a delta F, y aquí tenemos a delta S. Entonces lo que tendríamos sería, por supuesto, a las ecuaciones globales de rigidez en la forma estándar, ¿verdad? Aquí teníamos la partición KFF, aquí tendríamos la partición KFS, aquí tendríamos la partición KSF, aquí tendríamos la partición KSS. Entonces ahora mismo la que nos va a servir en realidad va a ser la partición KFF. Entonces ya habíamos encontrado que el vector delta F, que es el que tenemos que encontrar primero, va a ser igual a el vector PF, a la partición de P llamada PF, menos la partición de P superíndice F llamada P subíndice F superíndice F, es decir, las acciones de extremo fijo en los grados de libertad libres. Todo eso pero multiplicado por la inversa de la matriz KFF. Esa operación la tenemos aquí. Aquí tenemos delta F escrito con un vector igual a KFF inversa por P menos P sub F menos P sub F superíndice F mayúsculo. Lo que tenemos aquí es el vector, ya esto ya lo habíamos explicado, pero igual lo decimos, este es el vector de las fuerzas aplicadas directamente en los grados de libertad, y este es el vector de las fuerzas de extremo fijo.
en los grados de libertad libres. Entonces esta sería la ecuación que tenemos de hecho ya planteada numéricamente, ¿verdad? Aquí. Que es la misma que tenemos en, que sería la ecuación 3.7b. 3.7b en Maguire, Gallagher y Seaman, análisis estructural matricial. Entonces, procedemos a ejecutar estos cálculos con calculadora, como sea, no importa. Y eso nos va a dar que teta sub ZA y teta sub ZB son menos 5.684 por 10 a la menos 4 y 0.698 por 10 a la menos 4 radianes respectivamente. Entonces ya con este resultado nos vamos a la ecuación 3.7c, que es la que tenemos planteada aquí. ¿Cuál es esa ecuación? Bueno, que P sub S, como ya la dedujimos previamente, entonces no nos preocupamos tanto. Simplemente decimos que P sub S es igual a KFF por delta S. Perdón, no KFF, es igual a KSF. KSF por delta F más la partición del vector correspondiente a los grados de libertad, a las acciones de extremo fijo, correspondiente, ¿verdad?, a los grados de libertad especificados. Por eso el superíndice S aquí. Entonces PS, que serían las reacciones o fuerzas aplicadas directamente en los grados de libertad especificados, sería igual a la partición KSF por delta F más la partición correspondiente a los grados de libertad especificados, o más bien dicho, las acciones de extremo fijo en los grados de libertad especificados, o sea, el vector P sub S superíndice F. Entonces, aquí tenemos a P sub S, este sería KSF, este sería delta F, que recién lo acabamos de encontrar. Y aquí tendríamos a las acciones de extremo fijo en los grados de libertad especificados. Como dijimos, esa era la ecuación 3.7c. Entonces, al ejecutar esta operación, que es una operación numérica, la podemos hacer con calculadora, no importa, como sea, nos da que la reacción RYA es 6.13 kilonewtons, la reacción RYB es 23 kilonewtons, la reacción RYC es 6.87 kilonewtons y la reacción RMZC es menos 9320.8 kilonewtons milímetro, ¿sí? Entonces por eso aquí pusimos que las unidades son de kilonewtons milímetro, ¿verdad? Kilonewtons solo para las fuerzas sería solo kilonewton, las reacciones verticales, estas tres, y kilonewton milímetro para el momento en C, momento reactivo en C. Entonces de ahí lo que podemos hacer también es encontrar si quisiéramos encontrar las fuerzas internas, los cortes internos, fíjense pues, si quisiéramos encontrar los cortes internos en cada uno de los elementos, los cortes y momentos internos en cada uno de los elementos, entonces tenemos que ir a la relación fuerza-desplazamiento para cada elemento. Eso sería para el elemento AB. Aquí tendríamos las acciones nodales para el elemento AB, igual, que sería igual a la matriz de rigidez
del elemento AB por los desplazamientos en los grados de libertad globales asociados con el comportamiento del elemento AB. ¿Cuáles son esos grados de libertad? U sub A, B sub A, teta sub zeta A, teta sub zeta B, U sub B, B sub B, teta sub zeta, teta sub... Perdón, vamos a ver. Es que aquí lo que pasa es que estamos utilizando solamente los grados de libertad B sub C y teta sub Z, perdón, B sub A y teta sub zeta A. Vamos a acercar un poco aquí para darnos cuenta de lo que estamos diciendo. Los grados de libertad asociados con la viga en el segmento AB serían B sub A y teta sub zeta A en el nodo A y B sub B y teta sub zeta B en el nodo B. Entonces eso es justamente lo que tenemos aquí. B sub A y teta sub zeta A y B sub B y teta sub zeta B. Entonces lo que sucede es que para el ejemplo, en el ejemplo le vamos, si no estoy mal, es el ejemplo 4.8. Vamos a verificar ahorita mismo. Si en el ejemplo 4.8 se encontró toda esta relación fuerza-desplazamiento para el elemento viga, incorporando estos 4 grados de libertad en cada nodo, es decir, 8 grados de libertad en total, que eran el desplazamiento en X en el punto A, U sub A, el desplazamiento vertical en el punto A, la rotación respecto al eje X, o rotación torsionante en el punto A, teta sub XA, y la rotación flexionante respecto al eje Z, teta sub ZA. Y las mismas, esos mismos desplazamientos en el punto B. Entonces teníamos 4 en cada nodo y por lo tanto la matriz, el vector de desplazamientos delta para cada elemento era 8. Y fuerzas asociadas con esos, con cada uno de ellos, ¿verdad? Y tendremos la fuerza en X, la fuerza en Y, la fuerza, el momento respecto al eje X, el momento respecto al eje Z. Todo eso para el nodo A del elemento AB. Y lo mismo se repite para el nodo B. Entonces teníamos una matriz de rigidez de 8 por 8. Pero aquí solamente estamos tomando en cuenta en este análisis los grados de libertad B sub A, teta sub ZA, B sub B y teta sub ZB, lo cual es estándar en el análisis de vigas. Es decir, no considerar ni la posibilidad de deformación axial, es decir, que estos dos grados de libertad U sub A y U sub B se cancelarían o no se utilizarían y por lo tanto se anularían estas estas dos filas y estas dos columnas, ni tampoco la torsión, ¿verdad? Es decir, teta sub X, los grados de libertad, las filas y columnas asociadas con teta sub X A, teta sub XB, también las eliminaríamos. Perdón, estas serían estas. Entonces nos queda, al eliminar esos 4 grados de libertad, 2 en cada nodo, nos va a quedar solamente B sub A, teta sub ZA, B sub B y teta sub ZB, y por lo tanto nos va a quedar una matriz de rigidez de 4 por 4. Aquí estaría la primera fila, la segunda, la tercera y la cuarta. Aquí estaría la primera columna, la segunda, la tercera y la cuarta. Entonces por eso por eso es más bien que tenemos tachadas esas filas.
asociadas con los grados de libertad que no van a participar en nuestro análisis. Entonces decíamos que para encontrar el valor del corte en el punto A, en el miembro AB, FYA, para el miembro AB, simplemente vamos a utilizar los resultados que ya conocemos del vector delta, el vector de desplazamientos en los grados de libertad libres, asociados con el miembro AB. ¿Cuáles son? B sub A, teta sub ZA, y B sub B y teta sub ZB. Pero de hecho, B sub A lo encontramos, o más bien B sub A, el desplazamiento B sub A lo teníamos especificado y de hecho era igual a 0, ¿verdad? B sub A, no puede haber movimiento vertical en el punto A, por lo tanto B sub A es 0. Y tampoco podía haber movimiento vertical en B, y por lo tanto B sub B es 0. Lo único que podían haber eran rotaciones, teta sub ZA y teta sub ZB, y esas las encontramos. Ya las encontramos. Y esas son las que hemos sustituido, teta sub ZA y teta sub ZB. Aquí las tenemos, menos 5,684 por 10 a la menos 4 y 0.698 por 10 a la menos 4 radianes respectivamente. Y tal y como dijimos, B sub A y B sub B son 0. Y aquí ya tenemos en la matriz de rigidez, tal, incluido con el 200, ¿verdad?, del modo de elasticidad, como escalar premultiplicando. Aquí tenemos entonces a la matriz de rigidez que resultaría de la eliminación de todas estas filas que aquí hemos marcado, filas y columnas que aquí hemos marcado que deben ser eliminadas. Y entonces ya tendríamos a que es igual al multiplicar la matriz de rigidez resultante para el elemento de haber eliminado todas las filas y columnas asociadas con los grados de libertad, que no participan en el análisis, multiplicando al vector de desplazamientos delta asociado con el elemento AB, que ya dijimos a qué es igual. A esta multiplicación de esta matriz por este vector, le tenemos que agregar las acciones de extremo fijo asociadas con estos grados de libertad. B sub A, teta sub ZA, B sub B y teta sub ZB. ¿Cuáles eran esas acciones de extremo fijo? Bueno, en B sub A teníamos una fuerza de 8 kilonewtons de extremo fijo. En teta sub ZA teníamos una acción de extremo fijo de momento de 10.67 por 10 a la 3 kilonewton metro. Aquí hay que tener cuidado con el manejo de las dimensionales aquí, eso sí. Recuerden que este es 10.67 por 10 a la 3 kilonewton metro. En realidad lo tenemos que plantear. Bueno, 10.67 por 10. Bueno, aquí, de hecho aquí ya estamos en kilonewton milímetros, ¿sí? Si fuera 10.67, que era lo que habíamos calculado inicialmente, esos son kilonewton metro. Pero al multiplicar por este 10 a la 3, entonces ya tenemos 10.67 por 10 a la 3 kilonewtons milímetro, que es lo que tenemos que usar, dado que en esas unidades es que tenemos calculados a los coeficientes de rigidez de la matriz de rigidez. Entonces hay que utilizar kilonewtons milímetro, y eso es lo que tenemos aquí para la acción de extremo fijo asociada con teta sub ZA. 10.67 por 10 a la 3 kilonewtons milímetro. Asociada con B sub B, o en el grado de libertad B sub B, tenemos una acción de extremo fijo de igual a, para este elemento, una acción de extremo fijo de 8 kilonewtons. Y asociado con teta sub B, sub ZB, teta sub ZB, tenemos un momento actuando en ese grado de libertad de menos 10.67 por 10 a la 3 kilonewtons milímetro. Nótese cómo aquí estamos utilizando las acciones de extremo fijo
solo para el elemento AB, correspondiente solo para el elemento, solo para el elemento AB. Ojo con eso. No estamos sumando algebraicamente las acciones de extremo fijo en cada grado de libertad provenientes de los dos segmentos en los cuales teníamos cargas transversales aplicadas. Es decir, para el cómputo de este corte, del corte aquí, el cómputo de estas fuerzas nodales y de estos momentos en estos grados de libertad para el segmento AB, solo vamos a utilizar las acciones de extremo fijo asociadas con el elemento AB, que serían estas. De la misma manera, para el cálculo de el corte y el momento internos en el segmento BC, solamente vamos a utilizar las acciones de extremo fijo asociadas con el elemento BC. Entonces esto es algo que hay que tener muy presente, porque estamos hablando de momentos de cortes y momentos internos a cada elemento. Entonces, regresando a esta deliberación, por eso es que aquí, por ejemplo, en el grado de libertad teta sub z, perdón, b sub b, y en el grado de libertad teta sub z b, en los cuales teníamos contribuciones de ambos segmentos, de cargas intermedias del segmento AB como el segmento BC, teníamos contribuciones para estos dos grados de libertad, pero repito, solo tomamos en cuenta aquellas asociadas con el segmento para el cual estamos calculando las acciones nodales. Es decir, solamente 8 kilonewtons para la fuerza aplicada en la dirección Y en el punto B, y solamente menos 10.67 por 10 a la 3 milímetro, perdón, en el grado de libertad asociado con teta sub zb. Es decir, que este momento resultante que computamos en el punto B, debido a estos dos momentos de extremo fijo provenientes del segmento AB y BC respectivamente, cuya suma algebraica aquí aparece y aquí está el resultado, y esta fuerza resultante en B debido a F y B de extremo fijo proveniente de las cargas intermedias en el segmento AB y en el segmento BC, y que las superpusimos y encontramos sus resultantes. Estas dos resultantes solamente se aplican en la ecuación global de equilibrio, que sería esta que tenemos aquí. Es decir, aquí, observen cómo aquí sí encontramos asociado con B sub B, con B sub A pues sí eran 8 kilonewtons, pero asociado con B sub B sí fue la sumatoria de esas dos reacciones de extremo fijo, que era 2096 en el grado de libertad B sub B. Y lo mismo para el momento teta sub zb, en el que se realizó la suma algebraica de la contribución al momento de extremo fijo en ese grado de libertad proveniente del segmento AD y la proveniente del segmento BC, y por lo tanto esa dio 3.73
kilonewton metro, o 3.73 por 10 a la 3 kilonewton milímetro, tal y como aquí habíamos calculado. Entonces, ojo con esa distinción. Y entonces, al ejecutar primero la multiplicación de esta matriz por el vector de desplazamientos asociados con los grados de libertad del segmento AB, y sumarle este vector con las fuerzas de extremo fijo asociadas con el elemento AB, entonces es que obtenemos que las fuerzas de extremo fijo son, perdón, que las fuerzas nodales, fuerzas y momentos nodales o acciones nodales que hemos venido dibujando en magenta a lo largo de todo el curso son estas. FYA en el miembro AB sería 6.13025 kilonewtons. El momento MZA sería 0. El momento, la fuerza FY en el punto B para el segmento AB sería 9.86975, y el momento respecto al eje Z en el punto B para el miembro AB sería menos 14.958 kilonewton milímetro, o menos 14.96 kilonewton metro. Y estos valores, estos resultados nos sirven para construir el diagrama de momentos. ¿Qué ecuación estamos utilizando aquí en realidad? Pues de hecho es la ecuación 3.11a, la que tenemos aquí. ¿Qué es lo que dice la ecuación 3.11a? La ecuación 3.a simplemente dice que las fuerzas, las acciones nodales, las cuales usualmente son iguales a simplemente a la matriz de rigidez del elemento K por el vector de desplazamientos delta asociados con el elemento, vamos a poner el superíndice E asociado con el elemento, tienen que ser iguales entre sí, ¿verdad? Es decir, F igual a K por delta para las fuerzas o a las acciones nodales en cualquier tipo de elemento. En nuestro caso le vamos a agregar las acciones de extremo fijo, pero le vamos a llamar no P con superíndice F, como habíamos venido diciendo para el caso global. No, le vamos a llamar, o así es como lo hace Maguire, F con superíndice F, asociadas con, por supuesto, con el elemento en cuestión. Y esta sería la ecuación 3.11a. Y esa es de hecho la ecuación que estamos utilizando aquí. Estas serían las fuerzas F para el miembro AB. Aquí tenemos a la matriz de rigidez del elemento K. Aquí tenemos al vector de desplazamientos asociados, de desplazamientos globales asociados con el elemento delta. Y aquí tendríamos el vector de fuerzas de extremo fijo con superíndice F asociadas con el elemento F superíndice F. La ecuación que aquí hemos explicado, 3.11a.
Y aquí están los resultados, ya los habíamos dicho que eran igual, ¿verdad? Y ese mismo procedimiento se repite para el segmento BC, en el que solo vamos a tener estas cuatro fuerzas, que serían dos fuerzas y dos momentos, un momento F y B, una fuerza en el punto B, en la dirección vertical, y un momento respecto al eje Z en el punto B, una fuerza en el punto C, en la dirección vertical, y un momento respecto al eje Z en el punto C, todos para el elemento BC, por supuesto. Todos asociados con estas fuerzas, las cuales por supuesto están actuando de sus grados de libertad asociados. FYB asociada con B sub B, MZB asociada con θ sub ZB, FYC asociada con B sub C y MCC asociada con θ sub ZC. ¿Verdad? Pero además tenemos que agregarle el vector de fuerzas de extremo fijo. Fuerzas de extremo fijo. Aquí lo tenemos, F con superíndice F, asociadas con el elemento BC. Entonces, aquí está la matriz de rigidez del elemento. Estamos usando siempre la misma ecuación, 3.11a. Aquí está la matriz de rigidez del elemento. Este sería el vector de desplazamientos, delta, asociada con el elemento, desplazamientos en los grados de libertad definidos para el elemento BC. Y este sería el vector de las fuerzas y momentos en los extremos del elemento, en el punto B y en el punto C. Y aquí, por supuesto, tenemos al vector de fuerzas de extremo fijo para este elemento, nada más. Y la suma de ellos, ¿verdad? La suma de la multiplicación de esta matriz por este vector más este vector nos va a resultar en este vector con, siendo FYB en el elemento BC igual a 3.12 kN, MZB en el elemento BC igual a 14.958.4 kN o 14.96 kN, FYC para el elemento BC igual a 6.8725 kN y MZC del elemento BC igual a menos 9.320.8 kN o lo que es lo mismo, menos 9.32 kN. Entonces ya con estos resultados podemos crear los diagramas. El diagrama de equilibrio pues es algo que se hace rápidamente. Vamos a hacer el diagrama de corte y el diagrama de momento. Entonces el diagrama de corte y de momento lo explicamos rápidamente. Entonces habíamos encontrado que la reacción vertical en el punto A era 6.13 kN. Aquí tenemos 6.13 kN. Es una ascensión en el diagrama de corte. De ahí, debido a la carga distribuida hacia abajo de 2 kN, tenemos una pendiente constante en el diagrama de corte de 2 kN. Y el área que tenemos aquí de 2 kN por la longitud, que es 8 metros, eso sería 16, sería lo que cambiaría negativamente entre este punto y este punto el diagrama de corte, la cota del diagrama de corte. Eso sería 6.13 menos 16, ¿verdad? Menos 2 por 8, que es 16, eso nos da menos 9.87. A los 9.87 le tenemos que sumar, a estos menos 9.87 le tenemos que sumar la reacción en el punto B que nos había dado. De hecho, esa reacción había dado
23. Entonces se ejecuta la suma. Y aquí tenemos menos 987 más 23, ¿verdad? Nos va a dar 13.12 de cota de diagrama de corte. A los 13.12 le quitamos en este punto los 20 kilonewtons ahí aplicados. Es un descenso en el diagrama de corte. Nos va a dar menos 688 kilonewtons metro. Y nos quedamos con esta cota de menos 688 entre este punto y el extremo derecho de la viga, en el cual actúa una fuerza. Habíamos calculado que la fuerza de reacción era 6.87 kilonewtons. De hecho aquí hay un error de 0.01, ¿verdad? El cual es aceptable para propósitos prácticos, ¿verdad? Entonces se podría considerar que el diagrama cierra en cero. ¿Y qué podríamos decir del diagrama de momentos? Bueno, lo podemos construir a partir del diagrama de corte, de hecho. Es decir, empezamos en cero, dado que en este punto pues tenemos un apoyo simple y por lo tanto no hay momento. Pero de ahí el diagrama de momentos tiene una pendiente, empieza con una pendiente que es igual a 6.13 y cada vez se hace más pequeña hasta que llega a un punto en el que se hace 0. Por relación de triángulos, podemos encontrar aquí tenemos de que esta distancia que le hemos llamado X sub O, hacia la cual desde el extremo izquierdo hacia ella se define la distancia, obviamente, en la cual el diagrama de corte se hace 0. El corte se hace 0. Eso lo hacíamos por relación de triángulos, entre este triángulo y este triángulo, y esta distancia y esta distancia, y eso nos da que X sub O es 3.065 metros. Entonces, ¿cuánto cambió el diagrama de momento, la cota del diagrama de momento entre este punto y este punto de valor máximo, que coincide justamente con el valor en 0 del corte? Ese valor justamente tiene que tener la pendiente en el valor de máximo momento. Entonces va a ser 6.13 por X sub O dividido 2. Eso nos da 9.39. Que sería igual a 6.13 por X sub O, que es 3.065 dividido 2. Es 9.39 el valor del máximo momento. De aquí hacia abajo, hacia la derecha, si seguimos moviéndonos hacia la derecha, pues aquí podemos encontrar, en base a esta área, cuánto cambia la cota de momento entre este punto y este punto, que sería 8 menos 3.065, que sería esta longitud, multiplicada por la cota del diagrama de corte, que es menos 987, dividido 2, puesto que es un área triangular. Esa sería el área que tenemos aquí. A esa área, ¿verdad?, la restamos de esta cota, que es 939, y eso nos va a dar menos 14.96 de cota de momento en el extremo, en el punto B. Y luego, si computamos el área que tenemos aquí entre este punto y este punto, siendo este punto el punto de aplicación de la carga de 20 kilonewtons y este punto el punto B, entonces tenemos 13.2 por 2 metros, que era la distancia entre el punto B y el punto de aplicación de los 20 kilonewtons. Entonces 13.12 por 20 lo vamos a sumar algebraicamente con la cota del momento en el punto B, que era menos 14.96, y aquí vamos a encontrar la cota de el diagrama de momento en este punto, ¿sí?
que sería de 11.28. ¿Y cuánto cambia entre el punto B, el punto de aplicación de la carga de 20 kN y el punto C? El diagrama de corte. El diagrama de corte tiene un área de menos 688 por 3. Entonces a ese 11.28 positivo le vamos a restar menos 688 por 3, que sería esta distancia. Y eso nos va a dar menos 936, que sería la cota del diagrama de momento al aproximarnos por la izquierda. Eso significa que el momento concentrado de menos 936 es el que tenemos que tener aquí en el extremo derecho. Y debe subir en el diagrama, debe ser un momento externo tal que suba en el diagrama de momento, que represente una ascensión en la cota del diagrama de momento hacia 0, de un valor negativo de menos 936 hacia 0. De hecho, habíamos calculado que estas eran las reacciones: 613, 23 kN y 6.87 para los valores de las reacciones, y habíamos calculado que el momento era menos 932. En realidad la diferencia entre este menos 932 y este menos 936 es insignificante y se puede considerar que es un error de redondeo nada más. Y esta sería la manera de construir el diagrama de corte, y de momento ya habiendo encontrado las reacciones por el método de rigidez directo, incorporando las acciones de extremo fijo provenientes de las cargas intermedias aplicadas en cada uno de los segmentos AB y BC de la viga en cuestión. También podríamos agregar como a los resultados la elástica, ¿verdad? Que tendría una forma como esta. Ahí la tenemos diagramada. Habíamos encontrado que θ sub z era menos 5.684 por 10 a la menos 4. Aquí está diagramado eso. Esa rotación, por supuesto que exagerada, ¿verdad? Para propósitos de visualización. Y la rotación de la elástica del punto B, pues esa sí es positiva. Es un valor de θ sub za igual a 0.698 por 10 a la menos 4. Radianes, ambos resultados en radianes. Y esta sería la manera de presentar los resultados para un problema de análisis estructural típico de vigas o de marcos en análisis estructural matricial. Bien, gracias.